Hay momentos en la vida donde el silencio de Dios se siente más pesado que cualquier palabra. Oraciones que parecen rebotar en el techo, lágrimas que caen sin respuesta, preguntas que flotan en el aire sin encontrar eco, y en medio de ese silencio ensordecedor, el corazón se llena de dudas que susurran. ¿Me escucha? ¿Le importo? Está ahí, pero escucha esto con atención. El silencio de Dios no es indiferencia, no es abandono, no es castigo. El silencio de Dios es trabajo en proceso, es preparación invisible, es construcción silenciosa de algo que tus ojos aún no pueden ver, pero que tu fe debe sostener. Cuando Dios calla, no es porque se olvidó de ti, es porque está haciendo algo tan grande en lo oculto que, si te lo dijera ahora, tu mente no podría procesarlo. Tu corazón no estaría listo para recibirlo. Tu fe no tendría la capacidad de sostenerlo. Hoy quiero hablarte profundamente sobre el silencio de Dios, sobre esas temporadas donde sientes que oras, pero el cielo está cerrado, donde buscas señales, pero todo permanece quieto, donde esperas respuestas, pero solo encuentras más preguntas. Y quiero que entiendas algo que puede transformar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no significa que no esté obrando. Al contrario. A veces Dios trabaja más fuerte cuando menos lo escuchas. Se mueve con más poder cuando menos lo sientes. Actúa con más precisión cuando menos lo entiendes. No llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo a este mensaje porque necesitas escuchar esto, porque has estado en una temporada de silencio, y tu corazón necesita recordar que ese silencio tiene propósito, que ese silencio está lleno de actividad divina, que ese silencio es el preludio de algo extraordinario. Así que quédate hasta el final, no te vayas, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la manera en que vives esta temporada. Y si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta, deja en los comentarios lo que estás viviendo. Comparte esto con alguien que también está en una temporada de silencio, porque todos necesitamos recordar que cuando Dios calla, no es porque nos abandonó, es porque está preparando algo que vale la pena esperar. El silencio de Dios no es ausencia, es presencia concentrada. Hay algo profundamente desconcertante en el silencio de Dios cuando estamos acostumbrados a escuchar su voz, cuando has experimentado su cercanía y de repente parece que se alejó, cuando has sentido su dirección clara y ahora solo encuentras neblina, cuando has conocido su respuesta inmediata y ahora solo hay demora. Y en esos momentos, la tentación más grande es interpretar el silencio como rechazo. Pensar que si Dios no habla es porque ya no le importas. Creer que si no responde es porque tu oración no fue suficientemente buena. Asumir que si no actúa es porque dejaste de ser importante para Él. Pero nada podría estar más lejos de la verdad. El silencio de Dios no es evidencia de su ausencia, es evidencia de su confianza en tu fe. Porque Dios solo guarda silencio con aquellos en quienes confía lo suficiente como para sostener la espera. Solo permite temporadas de quietud con quienes sabe que no se rendirán en medio de la confusión. Solo se oculta de aquellos que tienen la capacidad de buscarlo más allá de lo que ven. Y aunque tu corazón duela, aunque tu mente no entienda, aunque tus emociones te digan que estás solo, la verdad permanece inquebrantable. Dios está más cerca de ti en el silencio de lo que jamás estuvo cuando todo era claro. Porque el silencio es donde la fe se purifica, donde la confianza se profundiza, donde la dependencia se perfecciona. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios espera, no porque sea indiferente, sino porque el tiempo de su respuesta está calculado con precisión divina. Y en ese tiempo de espera, en ese silencio que a veces se siente eterno, Dios está haciendo ajustes invisibles. Está moviendo piezas que no puedes ver. Está cerrando puertas que te habrían dañado. Está abriendo caminos que ni siquiera sabías que necesitabas. Está preparando corazones para que reciban lo que Él va a darte. Está madurando circunstancias para que todo encaje perfectamente. Y todo eso sucede en silencio, sin anuncios, sin explicaciones, sin actualizaciones diarias de lo que está haciendo. Porque Dios no trabaja para impresionarte con reportes de progreso. Trabaja para transformarte con resultados que hablarán por sí mismos. Cuando Dios guarda silencio, es porque está construyendo algo que requiere concentración absoluta.
algo que no puede ser interrumpido por tu impaciencia, algo que no puede ser apresurado por tu ansiedad, algo que no puede ser modificado por tus sugerencias. Porque si Dios te dijera todo lo que está haciendo, intentarías ayudar. Y tu ayuda arruinaría el milagro que solo Él puede hacer. El silencio de Dios es su manera de proteger el proceso que está diseñando específicamente para ti. Hay momentos donde el silencio de Dios se siente como un desierto emocional que no tiene fin, donde cada día que pasa sin respuesta se suma al peso que ya cargas, donde la espera se convierte en una carga tan pesada que apenas puedes sostenerla. Y en esos momentos, lo más difícil es mantener la fe cuando no ves evidencia de que algo se está moviendo. Cuando miras alrededor y todo parece igual que ayer. Cuando revisas tu situación y nada ha cambiado. Cuando examinas tu corazón y el dolor sigue siendo el mismo. Pero aquí está la verdad que necesitas grabar en tu alma. Lo que no ves no significa que no esté sucediendo. Lo que no sientes no significa que no tenga sentido. Porque Dios trabaja en dos dimensiones simultáneamente, la visible y la invisible. Y la mayoría del tiempo su trabajo más poderoso sucede en la dimensión que tus ojos no pueden alcanzar. Él está moviendo cosas en el mundo espiritual mientras tú solo puedes ver el mundo natural. Está ordenando circunstancias en el cielo mientras tú solo observas la tierra. Está preparando milagros en lo eterno mientras tú solo vives en lo temporal. Y cuando finalmente lo que Él hizo en secreto se manifiesta en público, cuando lo invisible se hace visible, cuando lo eterno irrumpe en lo temporal, ahí es cuando entiendes por qué el silencio fue necesario, por qué la demora tenía propósito, por qué la espera valió la pena. Habacuc capítulo 2 versículo 3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión tarda, pero no miente, vendrá. No porque tú lo merezcas, sino porque Dios lo prometió. Y Dios no puede mentir, Dios no puede fallar, Dios no puede olvidar. Lo que Él comenzó en tu vida, lo terminará. Lo que Él prometió sobre tu futuro, lo cumplirá. Lo que Él declaró sobre tu destino, se manifestará. Y todo el tiempo de silencio que has atravesado no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación, fue tiempo de maduración, fue tiempo de construcción invisible de lo que pronto será visible. El silencio de Dios también es su manera de enseñarte a confiar sin tener que entender. Porque es fácil confiar cuando todo está claro. Es fácil creer cuando puedes ver el camino completo. Es fácil tener fe cuando las respuestas son inmediatas. Pero la fe verdadera, la que Dios está formando en ti, es la que se sostiene cuando nada tiene sentido. La que permanece cuando no hay señales. La que se mantiene firme cuando todo lo demás tiembla. Porque esa es la fe que mueve montañas, esa es la fe que abre puertas, esa es la fe que desata milagros. Y esa fe solo se forma en el silencio, solo se purifica en la espera, solo se perfecciona en la confusión. Así que si estás en una temporada de silencio, no es porque Dios te olvidó, es porque te está preparando para algo que requiere un nivel de fe que solo se desarrolla en el silencio. Te está forjando para un milagro que solo se manifiesta cuando dejas de depender de lo que ves y comienzas a descansar completamente en lo que Él dijo. Cuando Dios calla, no te está ignorando, te está entrenando, no te está abandonando, te está fortaleciendo, no te está castigando, te está preparando. Who cares about your poops? Ollie does. That's why Ollie's science-backed gut health lineup helps support your family's regularity. From daily probiotics to fiber gummies your kiddos will love. Find it all on Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Hay algo que debes entender sobre los silencios de Dios. Nunca son eternos. Siempre hay un punto de quiebre donde el silencio se rompe y la voz de Dios retumba con claridad. Siempre hay un momento donde la espera termina y la manifestación comienza. Siempre hay un día donde lo que Dios estaba construyendo en secreto finalmente se revela. Y cuando ese día llega, cuando finalmente ves lo que Dios estaba haciendo mientras guardaba silencio, tu perspectiva cambia completamente. Ya no ves el silencio como abandono, lo ves como protección. Ya no ves la espera como castigo, la ves como preparación.
Ya no ves la demora como rechazo, la ves como perfección divina del tiempo, porque entiendes que si Dios hubiera respondido cuando tú querías, te habría dado algo menor de lo que Él tenía planeado. Si hubiera actuado según tu calendario, habrías recibido lo bueno en lugar de lo mejor. Si hubiera hablado cuando tú exigías, habrías escuchado una parte de la historia en lugar de la historia completa. Así que Dios esperó, calló, se mantuvo en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque lo que tenía que decir solo tendría sentido en el momento correcto. No porque no pudiera actuar, sino porque su acción en el tiempo perfecto sería mucho más poderosa que su acción apresurada. No porque no te amara, sino precisamente porque te ama tanto que no quiere darte migajas cuando tiene un banquete preparado. Salmo 37, versículo 7 dice: «Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová, espera en él, no te alteres. Porque mientras esperas en silencio, mientras confías sin ver, mientras crees sin entender, Dios está obrando, está moviendo, está preparando, está construyendo. Y lo que Él está construyendo es tan grande, tan perfecto, tan exactamente lo que necesitas, que cuando finalmente lo veas dirás: valió la pena cada segundo de silencio, valió la pena cada lágrima derramada en la espera, valió la pena cada momento de confusión. Porque lo que Dios te va a dar es mucho mejor de lo que tú le pediste. El silencio de Dios también sirve para que aprendas a escuchar de nuevas maneras, porque a veces estamos tan acostumbrados a que Dios hable de cierta forma, que cuando cambia su método de comunicación, pensamos que dejó de hablar. Estamos tan enfocados en escuchar su voz audible que no notamos las maneras sutiles en que Él sigue hablando. A través de una puerta que se cierra, a través de una paz inexplicable, a través de una incomodidad persistente, a través de una persona que aparece en el momento exacto, a través de una escritura que salta de la página directo a tu corazón, a través de un sueño que no puedes sacarte de la mente. Dios sigue hablando, solo que no siempre usa las palabras que esperabas, no siempre habla en el idioma que conoces, no siempre responde de la manera que anticipaste. Y el silencio que percibes no es ausencia de comunicación, es invitación a afinar tu capacidad de escuchar, es llamado a expandir tu entendimiento de cómo Dios habla, es oportunidad de descubrir nuevas dimensiones de su voz, porque Dios es infinito, y las maneras en que Él puede comunicarse son ilimitadas. Así que cuando sientas que Dios está en silencio, antes de concluir que no está hablando, pregúntate: ¿estoy escuchando con todos mis sentidos espirituales? ¿Estoy prestando atención a lo que Él está mostrando más allá de las palabras? ¿Estoy notando las señales que Él está dejando en mi camino? Porque tal vez Dios no está en silencio. Tal vez solo estás escuchando en una sola frecuencia cuando Él está transmitiendo en otra. Job capítulo 33, versículos 14 y 15 dicen: «Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho». Dios habla de una o dos maneras, a veces muchas más. Pero el problema no es que Dios no hable, el problema es que el hombre no entiende, no percibe, no discierne. Y en el silencio Dios te está entrenando a ser más sensible, más atento, más consciente de las múltiples maneras en que Él está guiando tu vida incluso cuando parece que no dice nada. El silencio de Dios también revela qué es lo que realmente sostiene tu fe. Si tu fe solo se sostiene cuando Dios habla, entonces tu fe es débil. Si tu confianza solo permanece cuando ves señales, entonces tu confianza es superficial. Si tu creencia solo se mantiene cuando hay respuestas rápidas, entonces tu creencia no ha madurado. Pero cuando tu fe se sostiene en el silencio, cuando tu confianza permanece sin señales, cuando tu creencia se mantiene firme sin respuestas, ahí es cuando Dios sabe que estás listo para lo que Él ha preparado, porque lo que Él tiene para ti es tan grande que requiere una fe inquebrantable, requiere una confianza que no dependa de lo que ves, requiere una creencia que se sostenga solo en quien Dios es, no en lo que Dios hace. Y esa clase de fe se forja en el fuego del silencio, se purifica en el crisol de la espera, se perfecciona en el horno de la incertidumbre. Así que si estás en el silencio ahora mismo, entiende que no es un accidente, es un proceso divino, no es un error,
Es un método intencional, no es abandono, es entrenamiento avanzado para el milagro que viene. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe está siendo probada, no para destruirla, para purificarla, no para debilitarla, para fortalecerla, no para eliminarla, para perfeccionarla. Y cuando esa fe que fue probada en el silencio finalmente vea la manifestación de lo que creyó sin ver, será hallada en alabanza, gloria y honra. Será un testimonio del poder de Dios, será evidencia de su fidelidad, será prueba de que Él nunca te abandonó, incluso cuando sentiste que sí. También hay algo liberador en entender que el silencio de Dios no requiere que tú hagas más. No es señal de que debes orar más fuerte, no significa que debes ayunar más tiempo, no indica que debes hacer más obras. El silencio de Dios no es un llamado a la desesperación religiosa donde intentas ganarte su atención con esfuerzo humano. Es una invitación al descanso espiritual donde simplemente confías que Él está trabajando aunque no lo veas. Porque cuando Dios guarda silencio, lo peor que puedes hacer es llenar ese silencio con actividad frenética, con intentos desesperados. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car should feel like one less thing on your list, not one more. With Carvana, it is. Just go to Carvana.com, enter your license plate or VIN, and get a real offer down to the penny. No back and forth, no surprises, just an experience you can trust. Like your offer? Accept it. Schedule pickup, and we'll come to you with a check in hand. Your car, your timeline, your terms. Visit Carvana.com to sell your car today. Carvana. Delivery fees and terms may apply. De forzar una respuesta, con esfuerzos agotadores de hacer que algo pase. Lo que Dios quiere en el silencio no es tu esfuerzo, es tu confianza, no tu ansiedad, es tu paz, no tu manipulación, es tu rendición. Y cuando aprendes a descansar en el silencio de Dios en lugar de luchar contra Él, algo hermoso sucede. Dejas de agotarte intentando controlar lo que solo Dios puede manejar. Dejas de frustrarte tratando de apresurar lo que solo Dios puede cronometrar. Dejas de desesperarte buscando respuestas que solo Dios puede dar en su tiempo. Y en ese descanso, en esa rendición, en esa confianza silenciosa, es donde Dios tiene el espacio para obrar sin tu interferencia, para moverte sin tu resistencia, para bendecirte sin tu impaciencia. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No estad ansiosos e intentad resolverlo ustedes. No estad desesperados y fuercen las puertas. No estad inquietos y manipulen las circunstancias. Estad quietos, porque en la quietud es donde conoces que Él es Dios. En el silencio es donde reconoces que Él tiene el control. En la espera es donde descubres que Él es suficiente. Y cuando finalmente entiendes eso, cuando finalmente te rindes a esa verdad, el silencio deja de atormentarte, comienza a transformarte. Hay algo más que necesitas saber sobre el silencio de Dios: nunca es desperdiciado. Cada día que pasas en la espera tiene un propósito. Cada momento de silencio está haciendo una obra en ti. Cada segundo de aparente inactividad divina está produciendo algo eterno en tu carácter. Porque Dios nunca desperdicia tu tiempo. Nunca desperdicia tu dolor, nunca desperdicia tu confusión. Él usa todo, redime todo, transforma todo, y los días de silencio que ahora te parecen perdidos, un día los verás como los más valiosos de tu vida, porque fueron los días donde aprendiste a confiar sin ver, a creer sin entender, a seguir sin mapa, y esas lecciones que solo se aprenden en el silencio son las que te sostendrán por el resto de tu vida. Son las que te prepararán para los niveles donde Dios te va a llevar. Son las que te equiparán para las batallas que vendrán. Son las que te anclarán cuando las tormentas futuras intenten moverte. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas,
no solo las cosas buenas, todas, incluyendo el silencio, incluyendo la espera, incluyendo la confusión. Todo está ayudando a bien, todo está trabajando para tu favor, todo está siendo usado por Dios para llevarte exactamente donde necesitas estar. Y cuando finalmente llegues a ese lugar, cuando finalmente veas el cuadro completo, cuando finalmente entiendas por qué el silencio fue necesario, vas a agradecer a Dios por cada día que no respondió, por cada oración que pareció rebotar, por cada momento donde sentiste que te ignoraba, porque verás que en realidad nunca te ignoró. Solo te amó lo suficiente como para darte el mejor tiempo, no el tiempo más rápido, el mejor regalo, no el regalo más fácil, el mejor camino, no el camino más corto. Y todo eso requería silencio, requería espera, requería confianza sin respuestas inmediatas. Finalmente quiero dejarte con esto. Si estás en una temporada de silencio ahora mismo, respira profundo. No estás solo, no fuiste olvidado, no fuiste abandonado. Dios está contigo, más cerca de lo que jamás ha estado, trabajando más fuerte de lo que jamás ha trabajado, preparando algo más grande de lo que jamás has imaginado. Y todo lo que necesitas hacer es mantener la fe, sostener la confianza, guardar la esperanza, porque el silencio no durará para siempre. La espera tiene fecha de vencimiento. La noche oscura terminará con un amanecer glorioso. Y cuando Dios finalmente hable, cuando finalmente actúe, cuando finalmente revele lo que estuvo construyendo en silencio, vas a entender por qué todo tuvo que ser así. Vas a ver que el silencio no fue castigo, fue preparación. La espera no fue abandono, fue perfección del tiempo. La demora no fue rechazo, fue amor expresado en paciencia divina. Así que hoy en medio de tu silencio declara esto: confío en Dios, aunque no lo entienda. Creo en su bondad, aunque no la vea. Sé que Él está obrando aunque no lo sienta. Y mantengo mi fe firme porque sé que cuando Dios guarda silencio, está obrando más fuerte. Isaías capítulo 64, versículo 4 dice: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Nadie ha visto lo que Dios hace por los que esperan en Él. Nadie puede imaginar lo que Él está preparando para ti mientras guardas silencio con Él. Nadie puede concebir la magnitud de lo que viene después de esta temporada. Así que espera, confía, descansa porque tu silencio terminará con un testimonio. Tu espera concluirá con un milagro. Y tu fe será recompensada con una manifestación que superará todo lo que pediste o imaginaste. Cuando Dios guarda silencio, está obrando más fuerte, y lo que Él está construyendo en secreto pronto será revelado en público. Y todos sabrán que Dios nunca te abandonó, que siempre estuvo ahí, trabajando, moviendo, preparando, en silencio pero nunca inactivo, callado pero nunca ausente, invisible pero nunca lejano. Mantén tu fe, tu milagro está en camino. Cuando enfrentas el silencio de Dios, una de las batallas más difíciles es contra tu propia mente. Porque la mente humana no está diseñada para el vacío. Necesita respuestas, busca explicaciones, exige claridad. Y cuando no las encuentra, comienza a fabricarlas. Empieza a llenar los espacios en blanco con sus propias conclusiones, a interpretar el silencio según sus miedos más profundos, a darle significado basándose en experiencias pasadas de abandono o rechazo. Y así es como el silencio de Dios, que en realidad es neutral, se convierte en tu mente en algo negativo, en evidencia de que algo anda mal, en señal de que Dios está molesto, en confirmación de que no eres suficientemente bueno. Pero necesitas entender algo fundamental. El silencio de Dios no es un mensaje codificado que debes descifrar, no es un acertijo que debes resolver, no es un castigo que debes soportar. El silencio de Dios es simplemente espacio, espacio para que tu fe crezca más allá de la necesidad de confirmación constante, espacio para que tu confianza se arraigue en quién Él es, no en lo que Él hace. Espacio para que tu amor por Dios madure de una relación basada en beneficios a una relación basada en intimidad verdadera. Porque es fácil amar a Dios cuando te bendice. Es fácil confiar en Dios cuando responde rápido. Es fácil seguir a Dios cuando el camino está iluminado. Pero ¿qué pasa cuando las bendiciones se detienen? ¿Qué pasa cuando las respuestas tardan? ¿Qué pasa cuando el camino se oscurece?
Ahí es donde se revela la verdadera naturaleza de tu relación con Dios. Ahí es donde descubres si lo amas por lo que te da o por quién Él es. Y el silencio de Dios es el espacio donde esa revelación sucede, donde tu fe es refinada de buscar su mano a buscar su rostro, de perseguir sus regalos a perseguir su presencia, de necesitar sus respuestas a descansar en su carácter. Job experimentó uno de los silencios más largos y dolorosos registrados en la Biblia. Perdió todo en un solo día: sus hijos, su riqueza, su salud, su reputación. Y mientras yacía en cenizas, raspando sus llagas con un pedazo de teja, el cielo permanecía en silencio. Sus amigos llegaron con explicaciones teológicas que solo aumentaron su dolor. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Y durante capítulos y capítulos del libro que lleva su nombre, Job clama, cuestiona, se lamenta, pero Dios no dice nada. Hasta que finalmente, en el capítulo 38, Dios rompe el silencio. Pero no con las respuestas que Job esperaba, no con explicaciones de por qué permitió todo ese sufrimiento, sino con preguntas que redirigieron completamente la perspectiva de Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Y Job, después de escuchar la voz de Dios saliendo del torbellino, respondió con algo profundo. No dijo, gracias por las respuestas. Dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El silencio de Dios llevó a Job de un conocimiento de segunda mano a un encuentro personal, de una fe heredada a una fe vivida, de creer acerca de Dios a conocer a Dios. Y eso es lo que el silencio puede hacer en ti también. Puede llevarte de una religión superficial a una relación profunda, de rituales vacíos a intimidad genuina, de creer porque otros creen a creer porque tú mismo has encontrado a Dios en el silencio. Y ese tipo de fe, la que nace en el silencio y la espera, es inquebrantable, porque no está fundada en circunstancias que pueden cambiar, está fundada en un Dios que nunca cambia. Hay algo más que sucede en el silencio de Dios que rara vez reconocemos. Nos obliga a examinar los ídolos ocultos en nuestro corazón. Porque cuando Dios te da lo que quieres rápidamente, nunca descubres si lo que realmente querías era el regalo o el dador. Nunca confrontas si tu adoración era genuina o transaccional. Nunca te das cuenta si estabas siguiendo a Dios o solo siguiendo sus bendiciones. Pero el silencio expone todo eso. Cuando Dios retiene lo que pediste, cuando no responde como esperabas, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo, ahí se revela qué es lo que realmente amas. Si te alejas de Dios porque no te dio lo que querías, entonces nunca fue a Él a quien amabas, era a la provisión, era a la respuesta, era a la bendición. Pero si en el silencio, en la espera, en la ausencia de respuestas claras, aún así te acercas a Él, lo buscas, lo adoras, entonces Dios sabe que tu corazón es genuino, que no es su mano lo que buscas, es su rostro. Y cuando Dios encuentra un corazón así, un corazón que lo ama por quien Él es, y no solo por lo que Él hace, ese es el corazón en el que Él puede confiar cosas mayores. Ese es el corazón que Él puede usar para propósitos más grandes. Ese es el corazón que no se desviará cuando vengan las pruebas futuras, porque ha aprendido a permanecer fiel incluso cuando Dios está en silencio. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8 contrastan dos tipos de personas, las que confían en el hombre y las que confían en Dios. Y describe a los que confían en Dios como un árbol plantado junto a las aguas, que extiende sus raíces junto a la corriente, que no teme cuando viene el calor, cuya hoja está siempre verde, y que en el año de sequía no se angustia, ni deja de dar fruto. Nota algo importante. El versículo reconoce que vendrá el año de sequía, no dice si viene, dice en el año de sequía. La sequía es inevitable, el silencio vendrá, la temporada de escasez llegará. Pero el árbol plantado junto a las aguas no se angustia, porque sus raíces están hundidas profundamente donde hay agua, y aunque en la superficie todo parezca seco, en lo profundo hay vida. Así es como debe ser tú en el silencio de Dios. En la superficie puede parecer que todo está seco, que no hay bendición, que no hay respuesta, que no hay movimiento. Pero si tus raíces están profundas en Dios, si estás conectado a la fuente de vida, entonces en lo profundo sigues recibiendo lo que necesitas. Sigues siendo nutrido, sigues siendo sustentado, sigues teniendo vida,
Y cuando la sequía pase, cuando el silencio termine, seguirás dando fruto, porque nunca dejaste de estar conectado a la fuente. El silencio de Dios también te enseña algo crucial sobre el tiempo. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea. Queremos todo ahora, respuestas ahora, resultados ahora, milagros ahora. Y cuando Dios no se mueve según nuestro cronograma, nos frustramos, nos impacientamos, nos desesperamos, pero Dios opera en un reino donde el tiempo funciona diferente. Donde 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Donde lo que a ti te parece una eternidad de espera es solo un momento en su perspectiva eterna. Y Él nunca tiene prisa porque nunca llega tarde, nunca se atrasa porque Él es quien define cuándo es el momento correcto. Y cuando finalmente actúa, cuando finalmente rompe el silencio, cuando finalmente responde, su timing es tan perfecto que no podrías haberlo coordinado mejor, aunque lo hubieras intentado. Porque Dios ve lo que tú no ves, conoce variables que tú desconoces, está coordinando personas, lugares y circunstancias de maneras que tu mente limitada no puede comprender. Y cuando todas esas piezas finalmente se alinean, cuando todo está exactamente como necesita estar, ahí es cuando Él se mueve, no un segundo antes, no un segundo después, en el momento perfecto. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. En su tiempo, no en el tuyo, en el de Él. Y su tiempo siempre es hermoso, siempre es perfecto, siempre resulta mejor de lo que tu impaciencia habría producido. Así que cuando estés tentado a desesperarte por el silencio, cuando sientas que ya pasó demasiado tiempo, cuando pienses que si Dios no actúa ahora será demasiado tarde, recuerda que Dios nunca llega tarde. Puede que llegue en el último minuto, pero nunca un minuto tarde. Y cuando llegue, verás que valió la pena cada segundo de espera. También necesitas entender que el silencio de Dios no significa que tus oraciones no fueron escuchadas. Cada palabra que pronunciaste llegó a sus oídos. Cada lágrima que derramaste fue recogida en su redoma. Cada suspiro fue oído. Cada clamor fue registrado. Nada se perdió. Nada fue ignorado. Todo fue recibido. Pero Dios, en su sabiduría infinita, sabe que hay oraciones que si fueran respondidas inmediatamente te dañarían. Hay peticiones que si fueran concedidas en el momento que las hiciste te desviarían de tu destino. Hay cosas que pediste que si Dios te las diera ahora te estancarían en un nivel donde Él no quiere que te quedes. Así que Él escucha, Él recibe, pero responde según su sabiduría, no según tu ansiedad. Y a veces su respuesta es, sí, pero no ahora. A veces es, no, porque tengo algo mejor. A veces es, espera, porque no estás listo todavía. Y en todas esas respuestas, hay amor, hay protección, hay un plan mayor que tú no puedes ver pero que Él está ejecutando perfectamente. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dicen, y esta es la confianza que tenemos en Él, que There's a new way to Sweetgreen. Meet Wraps. Handheld, hearty, and made for life on the move. With bold, chef-crafted flavors, fresh ingredients, and over 40 grams of protein, they're built to satisfy without slowing you down. Try Wraps today in the app or at order.sweetgreen.com. Available at all participating locations. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él nos oye, siempre. El silencio no significa que no escuchó, significa que está procesando tu petición con sabiduría divina, que está alineando circunstancias, que está preparando tu corazón, que está perfeccionando el tiempo. Y cuando todo esté listo, cuando el momento sea el correcto, cuando tú estés preparado para recibirlo, entonces verás la respuesta manifestada, y será mejor de lo que imaginaste. Hay personas que están en temporadas de silencio porque Dios está cerrando un capítulo antes de abrir el siguiente.
Y los finales nunca son fáciles. Aunque sepas que algo nuevo está por venir, soltar lo viejo duele. Aunque entiendas que lo que se va ya cumplió su propósito, dejarlo ir requiere valentía. Y en ese espacio entre lo que ya terminó y lo que aún no comienza, Dios muchas veces guarda silencio. Porque está haciendo una obra de limpieza en tu corazón. Está removiendo apegos a cosas que no pueden ir contigo al siguiente nivel. Está soltando tu agarre de relaciones que ya cumplieron su ciclo. Está desconectándote de lugares que ya no son tu destino. Y ese proceso de soltar, de dejar ir, de cerrar, muchas veces sucede en el silencio. Porque si Dios hablara demasiado pronto sobre lo nuevo que viene, intentarías llevarlo a lo viejo, intentarías combinar lo que debe estar separado, intentarías forzar que lo nuevo quepa en el molde de lo viejo. Así que Dios espera, guarda silencio, te da el espacio para que sueltes completamente, para que cierres con integridad, para que vacíes tus manos antes de llenarte con lo nuevo. Y cuando finalmente has soltado, cuando has cerrado el capítulo anterior, cuando estás verdaderamente listo para lo nuevo, ahí es cuando Dios rompe el silencio y te muestra lo que viene, y descubres que valió la pena el dolor de soltar, porque lo que viene es mucho mayor de lo que dejaste ir. Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19 dicen: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Dios hace cosa nueva, pero antes de mostrarte lo nuevo, necesita que dejes de aferrarte a lo viejo, y el silencio es el espacio donde eso sucede, donde sueltas, donde olvidas, donde te preparas para recibir lo que nunca has tenido haciendo lo que nunca has hecho, confiar completamente en el silencio. El silencio de Dios también puede ser su manera de protegerte de información que no estás listo para procesar. Hay cosas sobre tu futuro que si Dios te las revelara ahora te asustarían. Hay detalles del proceso que viene que si los conocieras te desanimarías. Hay batallas futuras que si las vieras de antemano te paralizarías. Así que Dios, como un padre sabio, solo te da la información que necesitas para el paso que estás dando ahora. No para los siguientes 10 pasos, solo para el que viene. Y a veces ni siquiera eso. A veces solo te pide que camines por fe, confiando que Él iluminará el paso cuando llegues a Él. Porque si te diera el mapa completo, intentarías navegar por tu cuenta. Si te mostrara todo el plan, pensarías que no necesitas su guía diaria. Si te revelara cada detalle, perderías la dependencia que Él quiere cultivar en ti. Así que te da información en dosis, te revela en fragmentos, te muestra paso a paso, y cuando no dice nada, no es porque no haya nada que decir, es porque lo que tiene que decir solo tiene sentido en su momento, solo es útil cuando lo necesitas, solo es procesable cuando tu madurez espiritual puede manejarlo. Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz aumenta gradualmente, no recibes todo de una vez, va en aumento, poco a poco, paso a paso, y el silencio es parte de ese aumento gradual, es parte del proceso de revelación progresiva, es parte de cómo Dios te guía sin abrumarte, sin asustarte, sin paralizarte con información que aún no puedes manejar. Cuando Dios finalmente rompe el silencio, cuando finalmente habla después de lo que pareció una eternidad de quietud, su voz llega con un peso que no tendría si hablara todo el tiempo. Sus palabras tienen un impacto que no tendrían si no hubiera habido silencio primero. Su dirección lleva una claridad que solo puede apreciarse después de haber estado en la confusión. Porque el silencio crea espacio para que la voz de Dios resuene. Crea hambre para que su palabra sea recibida con avidez. Crea contraste para que su mensaje se destaque. Piensa en los profetas del Antiguo Testamento. Muchas veces había siglos de silencio entre un profeta y el siguiente. 400 años entre Malaquías y Juan el Bautista. 400 años donde los cielos parecían cerrados, donde no había palabra fresca de Dios, donde el pueblo esperaba y esperaba sin escuchar nada. Y luego cuando Dios finalmente habló a través de Juan, cuando rompió ese silencio de siglos, todo Israel prestó atención. Multitudes salieron al desierto a escuchar, porque el silencio había creado un hambre que solo la voz de Dios podía satisfacer. Y lo mismo pasa contigo. El silencio que estás experimentando no es en vano. Está creando un hambre en ti,
un deseo profundo de escuchar la voz de Dios que no tendría si Él hablara constantemente, una apreciación por su dirección que solo viene después de haber caminado sin mapa por un tiempo, una gratitud por su palabra que solo se desarrolla cuando has estado sediento de ella. Y cuando Dios finalmente hable, cuando rompa el silencio, cuando su voz llegue clara y fuerte a tu corazón, la recibirás de una manera completamente diferente de cómo lo habrías hecho si no hubiera habido silencio primero. La valorarás más, la obedecerás más rápido, la atesorarás más profundamente, porque el silencio te enseñó cuán preciosa es la voz de Dios. Finalmente, necesitas saber que el silencio de Dios no durará para siempre. Tiene un límite, una fecha de vencimiento, un punto donde termina, y aunque no sabes cuándo será ese punto, puedes estar seguro de que llegará, porque Dios nunca te deja en el silencio permanentemente. Siempre hay un quiebre, siempre hay un momento donde la quietud se rompe y su voz retumba, siempre hay un amanecer después de la noche oscura, y cuando ese momento llega, cuando finalmente escuchas a Dios después del silencio, todo cambia, tu perspectiva se aclara, tu fe se fortalece, tu confianza se profundiza, porque ahora sabes que aunque Dios calle, nunca te abandona. Aunque no hable, siempre está obrando. Aunque no veas su mano, siempre está moviéndose a tu favor. Y esa certeza que nace del silencio te sostiene el resto de tu vida. Salmo 30, versículo 5 dice: Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro, pero solo por la noche, no para siempre, solo por una temporada. Y a la mañana sin falta vendrá la alegría. Así que si estás en el silencio ahora, si sientes que Dios no habla, si parece que el cielo está cerrado, mantén la fe, sostén la esperanza, guarda la confianza, porque tu mañana viene, tu alegría está en camino, tu quiebre del silencio se acerca, y cuando llegue, cuando Dios finalmente hable, cuando su voz retumbe en tu espíritu, entenderás por qué el silencio fue necesario. Verás lo que Él estaba construyendo mientras callaba. Comprenderás por qué la espera valió la pena. Y tu testimonio será: Dios nunca me abandonó, siempre estuvo ahí, trabajando en silencio, obrando en lo oculto, preparando en secreto lo que pronto se manifestó en público. Cuando Dios guarda silencio, está obrando más fuerte, y lo que viene después del silencio siempre es mejor que lo que quedó atrás. Confía en eso, descansa en eso, vive en esa esperanza, porque tu silencio terminará con un testimonio, y todos sabrán que Dios es fiel, que Él nunca falla, que su silencio no es abandono, es amor trabajando en lo invisible para manifestarse en lo visible. Mantén tu fe. Tu milagro está siendo construido en el silencio, y pronto lo verás con tus propios ojos. Hay algo más que debes entender sobre el silencio de Dios. No todos los silencios son iguales. Hay diferentes tipos de silencio, cada uno con un propósito específico. Está el silencio de preparación, donde Dios te está equipando para algo que viene. Está el silencio de protección, donde Dios te está guardando de algo que no necesitas saber todavía. Está el silencio de prueba, donde Dios está evaluando la madurez de tu fe. Está el silencio de purificación, donde Dios está limpiando áreas de tu corazón que necesitan ser refinadas. Está el silencio de transición, donde Dios está cerrando un capítulo y preparando el siguiente. Y está el silencio de intimidad, donde Dios simplemente quiere que aprendas a estar con Él sin agenda, sin peticiones, sin demandas. Cada tipo de silencio requiere una respuesta diferente de tu parte. En el silencio de preparación, necesitas aprender todo lo que puedas. En el silencio de protección, necesitas confiar sin cuestionar. En el silencio de prueba, necesitas mantener tu fe firme. En el silencio de purificación, necesitas rendirte al proceso. En el silencio de transición, necesitas soltar lo viejo y prepararte para lo nuevo. Y en el silencio de intimidad, necesitas simplemente estar presente, sin exigir nada más que la presencia de Dios. El problema es que muchas veces no sabemos qué tipo de silencio estamos experimentando, y esa incertidumbre puede ser frustrante. Pero aquí está la buena noticia. No necesitas saber qué tipo de silencio es. Solo necesitas saber quién es el Dios del silencio. Solo necesitas confiar que cualquiera que sea el propósito del silencio está trabajando para tu bien. Solo necesitas descansar en el carácter de un Dios que nunca hace nada sin propósito. Porque independientemente del tipo de silencio que estés viviendo,
Hay una constante que nunca cambia. Dios está en control. Dios está obrando. Dios tiene un plan, y ese plan se está desarrollando perfectamente, aunque tú no veas los detalles. Uno de los silencios más difíciles de soportar es el silencio que viene después de una promesa. Cuando Dios te ha dicho algo específico, cuando ha puesto una visión en tu corazón, cuando has escuchado claramente su voz profetizar sobre tu futuro, y luego, nada, silencio, ninguna señal de que la promesa se esté cumpliendo, ningún movimiento hacia la manifestación de lo que te dijo, ninguna evidencia de que lo que escuchaste era real. Ese tipo de silencio puede hacerte dudar de todo. ¿Realmente escuché a Dios? ¿O fue mi imaginación? ¿Fue su voz o mi deseo? ¿Es real la promesa o solo era un sueño bonito? Y en medio de esas dudas, el enemigo viene con sus mentiras. Te dice que te equivocaste, que escuchaste mal, que Dios cambió de opinión, que ya no eres digno de la promesa. Pero necesitas recordar algo crucial. El silencio después de una promesa no es cancelación, es gestación. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo que Dios prometió lo hará, sin importar cuánto silencio haya entre la promesa y el cumplimiento, sin importar cuánto tiempo pase sin ver movimiento, sin importar cuántas veces dudes, la promesa permanece, porque Dios no miente, no se arrepiente, no cancela lo que ha decretado. Y el silencio que experimentas entre la promesa y el cumplimiento es el espacio donde se forma el milagro, donde se alinean las circunstancias, donde se preparan las personas, donde se perfecciona el tiempo. No es inactividad, es construcción invisible de lo que pronto será visible. Piensa en Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años, y Abraham no tuvo ese hijo hasta los 100 años. 25 años de silencio entre la promesa y el cumplimiento. 25 años de espera, de duda, de intentos fallidos de hacer que la promesa se cumpliera por su cuenta. Pero al final, en el tiempo perfecto de Dios, Isaac nació, y lo que pareció una espera innecesariamente larga resultó ser el tiempo exacto que Dios necesitaba para que todos supieran que ese hijo era milagro, no naturaleza, que era promesa divina, no esfuerzo humano, que era cumplimiento de Dios, no manipulación de Abraham. Y lo mismo pasa con tu promesa. El silencio entre lo que Dios dijo y lo que vas a ver no es tiempo perdido, es tiempo de gestación del milagro. Es el espacio donde Dios está haciendo lo imposible posible, donde está transformando lo natural en sobrenatural, donde está convirtiendo tu sueño en su cumplimiento. Así que, si estás en el silencio después de haber recibido una promesa, no la sueltes, no la abandones, no dejes que el tiempo convenza tu corazón de que no era real, es real, y se manifestará en el tiempo perfecto de Dios. El silencio también te enseña algo fundamental sobre la adoración verdadera, porque es fácil adorar a Dios cuando te bendice. Es fácil alabarlo cuando responde. Es fácil exaltarlo cuando ves milagros. Pero ¿qué pasa cuando no hay bendición visible? ¿Qué pasa cuando no hay respuesta audible? ¿Qué pasa cuando no hay milagro evidente? ¿Todavía lo adoras? ¿Todavía lo alabas? ¿Todavía lo exaltas? Porque esa es la adoración que Dios busca, la que no depende de lo que Él hace sino de quién Él es, la que se levanta no porque recibiste algo sino porque reconoces su valor, la que surge no por gratitud por favores sino por reverencia a su grandeza. Job, en medio de su peor momento cuando había perdido todo y Dios permanecía en silencio, dijo algo extraordinario. Job capítulo 1 versículo 21, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo el nombre de Dios, no porque le dio, sino porque es Dios, no porque le respondió, sino porque es digno, no porque entendió, sino porque confió. Y esa clase de adoración rompe el cielo. Esa clase de alabanza mueve el corazón de Dios. Esa clase de fe desata milagros que el quejido nunca podría desatar. Así que en tu silencio, en tu espera, en tu confusión, adora de todas formas. Alaba aunque no entiendas. Exalta aunque duela, porque tu adoración en el silencio dice algo poderoso. Dios, aunque no veo tu mano, confío en tu corazón. Aunque no escucho tu voz, sé que eres bueno. Aunque no entiendo tu plan, reconozco que eres sabio.
Y esa declaración de fe en medio del silencio es lo que Dios está esperando para mover cielo y tierra a tu favor. Hay un último aspecto del silencio de Dios que quiero compartir contigo, y es que a veces el silencio es la respuesta. No es que Dios no haya respondido, es que su respuesta es el silencio mismo, porque hay situaciones donde hablar sería innecesario, donde actuar sería prematuro, donde intervenir sería contraproducente. Y en esos casos el silencio de Dios es en sí mismo su voluntad perfecta. Es su manera de decir: confía en mí sin necesitar explicaciones. Descansa en mí sin exigir detalles. Camina conmigo sin requerir un mapa. Porque la fe más madura no es la que tiene todas las respuestas. Es la que puede vivir en paz sin ellas. La que no necesita saber el cómo para confiar en el qué. La que no requiere ver el camino completo para dar el siguiente paso. Y si Dios te diera todas las respuestas que pides, todas las explicaciones que exiges, todos los detalles que quieres, nunca desarrollarías ese nivel de fe. Nunca crecerías espiritualmente más allá de necesitar evidencia constante. Nunca madurarías hasta el punto de poder caminar por fe y no por vista. Así que a veces, Dios guarda silencio no porque no tenga nada que decir, sino porque lo que necesitas aprender solo puede aprenderse en el silencio. Lo que necesitas desarrollar solo puede desarrollarse en la espera. Lo que necesitas descubrir sobre Él y sobre ti mismo solo puede descubrirse cuando no hay palabras, solo presencia. Y en ese silencio, en esa quietud, en ese espacio sin explicaciones, es donde tu relación con Dios se transforma de una transacción a una comunión, de un intercambio de favores a una intimidad genuina, de seguirlo por lo que da, amarlo por quien es. Entonces, si estás en el silencio ahora mismo, recibe esto en tu corazón. No estás solo. Dios no te ha olvidado. Tu oración fue escuchada. Tu lágrima fue vista. Tu dolor es conocido. Y aunque Él guarde silencio, está obrando más fuerte de lo que jamás ha obrado. Está moviendo lo que necesita moverse. Está cerrando lo que necesita cerrarse. Está abriendo lo que necesita abrirse. Está preparándote para lo que viene. Y lo que viene es tan grande, tan perfecto, tan exactamente lo que necesitas, que cuando finalmente lo veas dirás: valió la pena cada segundo de silencio. Valió la pena cada momento de espera. Valió la pena cada día de confusión. Porque lo que Dios estaba construyendo en silencio es mejor que cualquier cosa que pudieras haber pedido. Efesios capítulo 3, versículo 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es lo que Dios está preparando en el silencio. No solo lo que pediste, mucho más, no solo lo que entiendes, más allá de tu comprensión. Y todo eso está siendo orquestado perfectamente mientras Él guarda silencio. Así que descansa, confía, espera, porque cuando Dios guarda silencio, está obrando más fuerte, y tu silencio terminará con un testimonio que glorificará su nombre, con un milagro que dejará a todos asombrados, con una manifestación que probará que Dios nunca te abandonó. Mantén tu fe, sostén tu esperanza, guarda tu confianza, porque el silencio no es el final, es el preludio de algo extraordinario. Y pronto lo verás con tus propios ojos,